Introducción. Hay dos formas de comprender algo. La primera es habitarlo hasta olvidar que existe. La segunda, alejarse lo suficiente para verlo en su totalidad. Este segundo método, aunque más laborioso, es el único que revela la verdadera naturaleza de las cosas. Así ocurre con el cristianismo y con el hombre mismo. Ambos, al ser observados desde la distancia, se muestran no como meros eslabones en una cadena gris de evolución, sino como fenómenos únicos, tan deslumbrantes como inexplicables bajo los términos de lo mundano. Imaginemos a un joven que abandona su granja en las colinas de Wessex en busca de gigantes. Tras caminar leguas, al volverse, descubre que su hogar, diminuto y brillante bajo el sol, forma parte de una figura colosal tallada en el paisaje. Siempre había vivido en ella, pero su proximidad le impedía verla. Esta alegoría encierra el núcleo de nuestra reflexión. Solo al distanciarnos podemos juzgar con claridad lo que nos es familiar. Del mismo modo, la fe cristiana, criticada con saña por quienes se arrastran en sus fronteras sin abandonarlas del todo, exige ser contemplada desde fuera para ser entendida. Los detractores más vehementes del cristianismo no son sus enemigos declarados, sino aquellos que, atrapados en el valle de la duda, no alcanzan a ver ni la cima de la fe ni la del escepticismo puro. Respiran el aire enrarecido de la controversia, incapaces de amar o de odiar con libertad. Su crítica es tan mezquina como infructuosa. Se indignan porque los sacerdotes visten como tales, como si la policía fuera más eficaz de paisano. Acusan al púlpito de ser refugio de cobardes, pero no se atreven a decir lo mismo del despacho de un editor. El clérigo al menos se muestra ante su rebaño y puede ser interpelado. El periodista, en cambio, esconde su nombre tras columnas anónimas, lanzando dardos desde la sombra. La imparcialidad, tan cacareada por estos críticos, brilla por su ausencia. ¿Cómo podría ser de otro modo? El hombre no es un espectador neutral de lo divino. O bien cree, o bien niega, pero en ambos casos arrastra consigo una carga de prejuicios. La verdadera imparcialidad no consiste en pretender no tener opinión, sino en hacer el esfuerzo imaginativo de situarse fuera del propio marco mental. Por ejemplo, si contempláramos la Iglesia como un culto oriental, con sus mitras como tocados de bonzos, sus báculos como bastones de serpiente, sus oraciones como giros de molinos sagrados, quizá dejaríamos de verla como una institución opresora y la admiraríamos como lo haríamos con una pagoda. San Francisco Javier, al representar a los apóstoles con rasgos asiáticos, no hacía más que recordarnos que la fe trasciende las formas culturales. Pero nuestros escépticos, encerrados en su animadversión, son incapaces de semejante ejercicio. El mismo principio se aplica al hombre. La modernidad insiste en suavizar las transiciones, del animal al hombre, del paganismo al cristianismo. Pero cuanto más se examinan estos saltos, más abruptos resultan. El hombre no es un simio mejorado, sino una criatura radicalmente distinta. Imaginar su evolución gradual es tan absurdo como suponer que una vaca, con tiempo suficiente, aprendería a coser sus propios pantalones. El hombre emerge en la naturaleza como un relámpago en la oscuridad. Habla, crea, juzga. Ningún otro ser se acerca a su estatura. Del mismo modo, el cristianismo irrumpe en la historia no como una secta más entre las ruinas del Imperio Romano, sino como una fuerza que, 2000 años después, sigue desafiando al tiempo. Para captar esta singularidad, debemos recuperar la mirada del asombro. Los niños entienden los dogmas con facilidad porque los ven por primera vez. Los adultos, en cambio, los han reducido a rutina. Cuando la familiaridad degenera en desprecio, solo queda un antídoto: volver a lo grotesco. Así como el primer hombre que vio un caballo lo percibió como un monstruo, cuello serpentino, cresta dorsal, patas como columnas, nosotros debemos ver al hombre como lo que es:
un animal extraño, un bípedo parlante que no encaja en el mundo que habita. Solo entonces, al maravillarnos ante su rareza, comprenderemos que no es un accidente de la naturaleza, sino una criatura destinada a algo mayor. Lo mismo ocurre con Cristo. Si narráramos su historia como una leyenda china, el Hijo del Cielo que desciende a luchar contra dragones, que carga con los pecados de otros en un acto de caballerosidad cósmica, los mismos que hoy la criticarían la admirarían. Nadie objetaría la injusticia de su sacrificio, ni tacharía de superstición su resurrección. Al contrario, celebrarían su pureza espiritual y su audacia. Pero el cristianismo no es una fábula exótica. Es un hecho histórico que exige ser juzgado como tal. Y cuando lo hacemos, descubrimos que su grandeza no reside en lo que tiene de mitológico, sino en lo que tiene de verdadero. En definitiva, este libro se propone dos cosas. Primero, demostrar que el hombre es un milagro estadístico, un ser que rompe todos los esquemas de la naturaleza. Segundo, que el cristianismo es el único relato capaz de explicar ese milagro. Ambos, hombre y fe, destacan en el paisaje de la existencia como un escudo heráldico. La cruz roja sobre fondo blanco, el león negro sobre campo dorado. No se funden en el entorno, lo desafían. Los escépticos modernos, fatigados por su propia ironía, han perdido la capacidad de ver esto. Creen que todo es gris, que no hay diferencias esenciales, que el hombre es un simio y Cristo un mito. Pero su escepticismo no es fruto de la reflexión, sino del cansancio. Frente a ellos, propongo un ejercicio de imaginación. Mirar al cristianismo como si fuera nuevo, al hombre como si fuera único, y a ambos como lo que son, testigos de una realidad que trasciende lo mundano. Solo entonces, como el joven que descubre el gigante en la colina, entenderemos por qué millones han dado su vida por esa verdad. Parte 1. La criatura llamada hombre. Primera parte. El hombre de las cavernas. El hombre y el misterio de su singularidad. Allá en los confines del cosmos, donde las estrellas titilan como guiños divinos, hay un planeta minúsculo que los astrónomos, con sus telescopios y sus fórmulas, aún no han logrado descifrar. No es que les falte perspicacia, sino que caminan sobre él como quien pisa un sueño sin saberlo. Este lugar, que algunos llaman Tierra, es un escenario de prodigios, hierba que brota, bestias que surcan cielos y mares, y entre ellas, la más enigmática de todas, el hombre. Si yo fuera a contar la historia del mundo como lo hacen los científicos, comenzaría con un relato del universo, mirando la Tierra desde lejos, como un espectador extraterrestre. Pero pronto abandonaría ese método, porque para entender al hombre hay que sumergirse en su humanidad, no alejarse de ella. No se trata de empequeñecerlo con distancias astronómicas, sino de admirar su singularidad, que es tan vasta como el cosmos mismo. La ilusión de la evolución. Muchos comienzan la historia humana con la palabra evolución, como si con ella se explicara todo. Es una palabra cómoda, lenta, gradual, que da la falsa impresión de que lo incomprensible se vuelve comprensible por el mero paso del tiempo. Pero un milagro no es menos milagro por ser lento. Imaginen a un marinero transformándose poco a poco en cerdo. ¿Acaso el proceso gradual lo haría menos asombroso? La lentitud no resuelve el misterio, solo lo diluye en el tiempo. H.G. Wells, en su Máquina del Tiempo, nos mostró que la velocidad no altera la esencia de las cosas. Un árbol que crece ante nuestros ojos en segundos sigue siendo un árbol, no por ello menos maravilloso. El problema no es cuánto tarda un cambio, sino qué lo causa. Y ahí, en el fondo de todo, late una pregunta religiosa o metafísica que la ciencia no puede eludir. El hombre de las cavernas y el arte. Hablemos ahora del hombre de las cavernas, ese personaje maltratado por la imaginación moderna.
Se le pinta como un bruto que arrastraba a su esposa por los cabellos. Pero, ¿dónde están las pruebas? Lo único que sabemos con certeza es lo que dejó en las cavernas. Pinturas. No garabatos toscos, sino obras de arte que revelan observación, paciencia y alegría. Un ciervo vuelto hacia atrás, un bisonte en pleno movimiento. Estos trazos no son producto de la violencia, sino de la contemplación y el gozo creativo. El hombre de las cavernas no era un monstruo, era un artista. Aquí yace una verdad sencilla pero profunda. El hombre es el único ser que dibuja. No hay rastros de monos pintando hombres, ni de caballos esbozando paisajes. El arte es la firma de la humanidad, la prueba de que el hombre no es un animal más, sino algo radicalmente distinto. Si la evolución fuera cierta en el sentido mecánico que algunos proponen, ¿por qué no hay gradación en el arte? ¿Por qué no encontramos bosquejos mediocres de renos hechos por criaturas intermedias? Las pinturas rupestres aparecen de golpe, como un relámpago en la noche de la naturaleza, sin antecedentes ni preparación. La excepción humana. El hombre es una anomalía en el universo. Duerme en camas, se viste con ropas, ríe, llora y, sobre todo, crea. Mientras los pájaros construyen nidos idénticos desde el principio de los tiempos, el hombre erige catedrales, escribe sinfonías y pinta frescos. Imaginen un pájaro que, de repente, comenzara a construir su nido en estilo gótico o barroco, o que esculpiera pequeñas estatuas de sus antepasados ilustres. ¿No lo consideraríamos un prodigio, un presagio sobrenatural? Pues el hombre es ese prodigio. No es el resultado lógico de una cadena evolutiva. Es una ruptura, una revolución. Nadie sabe cómo surgió la inteligencia humana. No hay fósiles de pensamiento ni eslabones perdidos entre el instinto y la razón. El hombre aparece en la historia como un extranjero, con costumbres que no se derivan de su entorno. Es un lisiado que se fabrica sus propias muletas, un poeta que canta en un mundo que no entiende su canción. Si Dios no existiera, habría que inventarlo solo para explicar al hombre. La dimensión religiosa. Pero no nos engañemos. Reducir al hombre a un mero accidente biológico es tan absurdo como pretender que un castillo de arena se construyó solo. La ciencia, con toda su brillantez, no puede explicar por qué el hombre sueña, por qué anhela la justicia o por qué se pregunta por el sentido de la vida. Estas preguntas no son productos de la selección natural, son destellos de algo más grande. El hombre no solo habita el mundo, lo interroga, lo desafía, lo trasciende. Y aquí llegamos al núcleo del asunto. El hombre no es un animal que piensa, sino un ser que sabe que piensa. Esta autoconciencia es tan inexplicable como milagrosa. Un león puede cazar, pero no puede preguntarse si cazar está bien o mal. Un pájaro puede cantar, pero no puede componer una ópera. El hombre, en cambio, no solo actúa. Reflexiona sobre sus actos, los juzga, los celebra o los lamenta. Esta capacidad no es un grado superior de instinto. Es un salto cualitativo. Un abismo que separa al hombre de todo lo demás en la creación. El hombre como microcosmos. El hombre es un microcosmos, un resumen del universo y, al mismo tiempo, su contradicción. Es parte de la naturaleza, pero la rebasa. Come, duere y procrea como los animales, pero también reza, filosofa y crea belleza. Esta dualidad no es un problema a resolver, sino un misterio a contemplar. El hombre es el único ser que puede admirar un atardecer, escribir un poema sobre él y luego preguntarse por qué lo hace. Esta singularidad no es un accidente, es un signo. Como decían los antiguos, el hombre es la medida de todas las cosas, no porque las domine, sino porque las comprende. Un árbol no sabe que es un árbol, una estrella no sabe que brilla, pero el hombre sabe. Y en ese saber reside su grandeza y su tragedia. Conclusión. El misterio aceptado.
La historia debe comenzar aceptando al hombre tal como es, un misterio. No como un animal que aprendió a hablar, sino como un ser que, de pronto, fue capaz de nombrar las estrellas. No hay humillación en admitir que no podemos explicar su origen. La humillación está en reducir su grandeza a fórmulas vacías. El hombre no es un eslabón, es un puente entre lo natural y lo sobrenatural. Si insistiéramos en verlo como un mero producto de la naturaleza, tendríamos que admitir que la naturaleza, en algún momento, cometió un acto de magia. Pero la magia no es científica, es divina. Por eso, al final, la única explicación satisfactoria es también la más antigua, que el hombre es obra de un creador, un ser hecho a imagen y semejanza de algo o alguien que trasciende el tiempo y la materia. Y así, la historia del hombre no es la historia de un animal que evolucionó, sino la de un hijo pródigo que, en medio de un universo mudo, comenzó a hablar. Su voz, débil al principio, se alzó sobre el silencio de los siglos para preguntar, crear y soñar. Y en ese gesto, en esa chispa de inteligencia y libertad, reside el verdadero milagro de su existencia. El hombre eterno. Parte 1. La criatura llamada hombre. Segundo capítulo. Hombres de ciencia y hombres prehistóricos. La ciencia, admirable en sus logros modernos, tropieza al tratar la prehistoria con la misma seguridad que la caracteriza en otros campos. A diferencia de un avión que se construye y prueba, el hombre prehistórico no se puede ensamblar ni experimentar. No hay patio trasero donde criemos hombres de las cavernas para observar si realmente cazaban o se casaban a golpes. La ciencia prehistórica, por tanto, no se edifica sobre experimentación, sino sobre restos fragmentarios, y eso la vuelve proclive a las conjeturas más temerarias. El problema no es tanto la falta de datos, sino el uso impaciente de los pocos que hay. Un hueso hallado en Java puede acabar convertido, mediante extrapolaciones entusiastas, en un personaje completo, con nombre, rostro e incluso carácter. Así, el pitecántropo ha sido presentado al público casi con la misma familiaridad que Napoleón. Pero este retrato, minuciosamente sombreado, se apoya en unos cuantos dientes y un fragmento de cráneo. A nadie se le ocurre que la conclusión podría ser errónea o, al menos, dudosa. La ciencia popular, ansiosa de historias, convierte el vacío entre el hombre y la bestia en un personaje con biografía y malas influencias hereditarias. Y sin embargo, el único verdadero eslabón perdido es el que conecta la suposición con la evidencia. Aun si aceptamos la evolución del cuerpo humano desde formas animales, nada sugiere cómo apareció esa otra dimensión, el alma. Sabemos de la existencia de hombres por sus restos, pero hablar de hombres prehistóricos es una contradicción en los términos. La historia comienza con la escritura, y todo lo anterior es conjetura. Lo que llamamos prehistoria no es necesariamente un tiempo de barbarie. El hombre que pintó un reno en una cueva no era un simio cualquiera con garabatos. Era un artista. Su dibujo sugiere una inteligencia viva, aunque no haya dejado narración escrita. Por eso, cuando se dice que aquellos hombres no iban vestidos, la afirmación no es científica, sino imaginativa. ¿Dónde están las pruebas? Esperamos quizá hallar pantalones de piedra o sombreros de sílex. Que no hayamos encontrado ropa no prueba que no la usaran. El arte sobrevive, el tejido no. ¿Y si esas civilizaciones se especializaron en cosas que no dejan rastro? Una sociedad centrada en el bordado desaparecería sin dejar huella. Pero eso no le restaría civilización. Otro ejemplo de ligereza aparece cuando se afirma que los dibujos rupestres carecen de contenido religioso. ¿Cómo deducir eso de una imagen de un reno? Quizá era su símbolo sagrado, quizá no. Más aún, si las esculturas están agujereadas, se sugiere que eran parte de rituales de caza mágica.
Si están intactas, se atribuyen a ritos de fertilidad. Sea como sea, siempre hay una superstición para justificar lo hallado. ¿Y si los cazadores simplemente practicaban su puntería por diversión? Lo mismo podríamos decir de las inscripciones modernas en las cuevas turísticas. Si dentro de 1000 años alguien encuentra 2 letras grabadas, digamos, una A de Ana y otra de Alberto, los arqueólogos del futuro podrían deducir una lengua sin vocales, un sistema de escritura tosca y una civilización sin religión. Tales interpretaciones no serían menos fantasiosas que las que hoy hacemos con los hombres de las cavernas. La religión, se dice, surgió como una mezcla de miedo al jefe tribal, visiones oníricas y ciclos agrícolas. Pero asociar un solo sentimiento a 3 causas inconexas es como explicar el amor por el efecto combinado del tabaco, los impuestos y la velocidad. Si esos elementos adquirieron sentido místico, fue porque ya existía una conciencia capaz de percibir lo místico. No fue el sueño lo que creó la religión, sino que la religión otorgó sentido al sueño. Esa inteligencia previa es lo que llamamos mente humana. No hay vacas que compongan odas primaverales, ni perros que traduzcan sus sueños en templos. Lo místico, como el arte, no surge por evolución, sino por irrupción. Es una cualidad humana, no un resultado de procesos animales. Los animales experimentan la primavera y la muerte, pero solo el hombre sueña en sus sueños, honra a sus muertos y encuentra en la muerte un misterio. Por eso, cuando se habla del pitecántropo como una etapa entre el mono y el hombre, lo que se tiene no es un ser, sino una necesidad filosófica. Es un concepto para llenar un vacío, no una entidad con historia. No podemos decir si adoraba o no, porque no sabemos si existió realmente. Lo único seguro es que, cuando el hombre aparece como tal, ya es religioso. Utiliza símbolos irracionales, pero con una lógica que solo el misticismo puede dar. No hay una cadena evolutiva desde el mono al hombre que se parezca a la continuidad entre los hombres. Si hubo criaturas intermedias, no tenemos pruebas de que fueran humanas. En cambio, los hombres prehistóricos, los que pintaron y tallaron, son humanos en todo sentido. Lo que nos falta de ellos son relatos. Lo que tenemos de ellos los muestra como hombres. A través del tiempo, vemos que esta humanidad siempre ha sido humana. Desde salvajes hasta ciudadanos griegos, todos comparten la conciencia de lo sagrado. La prueba más temprana y sólida de esa conciencia es el vestido. El hombre se viste por pudor, no solo por abrigo. Incluso en culturas distintas, el vestido señala dignidad. La desnudez no es su estado natural, sino su condición al morir. De esa conciencia surge la familia, no como invención tardía, sino como forma primigenia. Algunos han postulado un matriarcado primitivo, pero si existió, fue una anomalía. Lo normal fue la familia, con su núcleo en el padre, la madre y el hijo. Y si no comenzamos la historia con una Trinidad divina, debemos al menos comenzar con esta Trinidad humana. Todo en la civilización gira en torno a ella: el pudor, la libertad, la propiedad y el honor. La familia es la unidad básica del Estado, y su forma no fue fruto de la evolución, sino de una decisión moral. El hombre no se convirtió en sacerdote porque golpeó a la mujer con un palo, sino porque aceptó guiar lo que había engendrado. En ese acto se hizo hombre en plenitud. Y es que lo más grande de la historia no se encuentra en los restos fósiles ni en los rituales agrícolas, sino en esa misteriosa inversión de la Trinidad. Del Padre, la Madre y el Niño, pasamos al Niño, la Madre y el Padre. La familia humana apunta a la Sagrada Familia. La civilización no nació del miedo o del hambre, sino de la dignidad, y el hombre, cuando empezó a serlo, ya era místico. El hombre eterno. Parte 1. La criatura llamada hombre.
Tercera antigüedad de la civilización. El nacimiento de la historia humana no se parece a un amanecer que despunta entre montañas vírgenes, sino a uno que asoma tras la sombra de ciudades antiguas, vastas y silenciosas, ya olvidadas por la memoria, pero esculpidas con la grandeza de una civilización madura. Desde los primeros registros escritos, como los que provienen de Babilonia y Egipto, lo que encontramos no son balbuceos de una especie joven, sino los ecos complejos de culturas ya plenamente constituidas, con leyes, reyes, sacerdocios y arte. Este hecho desafía radicalmente la imagen popular del hombre primitivo como un ser apenas civilizado, que habría recorrido linealmente el camino desde la barbarie hacia el progreso. El error fundamental de muchos teóricos modernos consiste en identificar lo primitivo con lo salvaje, como si los pueblos no desarrollados de hoy fuesen retratos vivientes del pasado humano. Pero el hombre de una tribu aislada en el siglo XX no es un hombre de la edad de piedra, sino alguien que ha recorrido otra trayectoria histórica, probablemente con momentos de civilización y de decadencia. Esta confusión ha servido para vestir de certeza a teorías que son, en el mejor de los casos, suposiciones con aire de dogma. Los utensilios compartidos entre tribus aisladas y pueblos de las cavernas no prueban una evolución lineal, sino, quizás, una caída común, una pérdida. La idea de que el primer jefe de una tribu fuera un venerable, con trono reservado y lanza intocable, nace más del imaginario literario que de la evidencia arqueológica. Si bien es posible que existiera liderazgo, como en las agrupaciones animales, eso no implica necesariamente despotismo. De hecho, es más probable que las sociedades más tempranas fueran profundamente igualitarias, semejantes a las democracias rurales donde los campesinos deliberan bajo la sombra de un árbol. La democracia puede ser anterior al despotismo, pues el tirano suele surgir cuando una civilización se fatiga y delega el poder por comodidad. Los salvajes modernos pueden parecerse superficialmente a los primeros hombres, pero no lo son. Su contexto, su historia y sus decisiones los han moldeado como a nosotros. Sostener que lo primitivo es sinónimo de lo salvaje es como suponer que un bebé calvo debe tener barba porque se parece a un anciano. La verdad es que no sabemos con certeza cómo eran los gobiernos, las religiones o las estructuras sociales prehistóricas. Pero sí sabemos, por contraste, que muchas de las ideas modernas que se proyectan hacia el pasado son equivocadas. Así como la historia escrita comienza con Babilonia y Egipto, también comienzan con ellos nuestras certezas. Estas culturas, lejos de ser simples o bárbaras, muestran ya signos de orden, arte, complejidad e incluso burocracia. Egipto aparece como una constelación de comunidades a lo largo del Nilo, con arte heráldico y símbolos compartidos, una vida organizada en torno a la cooperación y no a la imposición. Su evolución hacia la monarquía refleja más una necesidad de comunicación en un reino extenso que un retroceso hacia el despotismo. El poder crece no en la juventud de la humanidad, sino en su madurez y agotamiento. En Babilonia, el contraste es distinto pero igual de revelador. Allí la civilización era racional, geométrica, casi sin arte, pero con una ciencia y organización avanzadas. Se escribía sobre ladrillos cocidos, y la arquitectura respondía a la misma rigidez simbólica de su escritura cuneiforme. Era una civilización de cálculo, de observación astronómica, que en muchos aspectos anticipaba la modernidad. Y sin embargo, no hay indicios de que los babilonios hayan sido alguna vez nómadas. Del mismo modo, las tribus nómadas del desierto no parecen haber sentido una inclinación natural hacia el sedentarismo. La historia no muestra una evolución uniforme desde el nomadismo hasta la ciudad, sino coexistencia de formas diversas de vida. Esta coexistencia se manifiesta también en la relación entre barbarie y civilización. Ambas condiciones han existido simultáneamente, en tensión o en equilibrio. La civilización no elimina a la barbarie,
ni viceversa. Egipto y Babilonia, los dos grandes pilares de la historia antigua, no surgen como resultado de una etapa anterior de barbarie, sino como realidades complejas desde su primera aparición. Egipto, con sus aldeas ribereñas y su invención de la escritura, revela una humanidad que ya piensa, comunica y coopera. Babilonia, con sus canales y su clase letrada, demuestra una vida intelectual sostenida por un aparato civil. Las modernas teorías que trazan líneas punteadas sobre mapas para indicar movimientos de razas y civilizaciones olvidan una verdad sencilla. Lo poco que sabemos es mucho más real que lo mucho que imaginamos. Las grandes generalizaciones, como la raza indoeuropea o el comunismo primitivo, no están probadas, sino impuestas desde la teoría hacia los hechos. Así, se asume que lo primero fue la horda comunal, el nomadismo, el matriarcado, sin mayor fundamento que el deseo de legitimar posturas ideológicas contemporáneas. En su lugar, lo que los hechos muestran es que ya desde el principio de la historia hay gobiernos, religiones, instituciones populares, y que muchas veces la civilización cae en despotismo no por ser joven, sino por estar agotada. Las pirámides egipcias no fueron levantadas por salvajes en evolución, sino por hombres organizados bajo un sistema complejo que, si bien incluía la esclavitud, no necesariamente implicaba una barbarie mayor que la del mundo moderno. El esclavo de ayer fue tan invisible como el obrero sin rostro de hoy. El relato de estas civilizaciones no solo refuta teorías evolutivas aplicadas a la cultura, sino que también desmiente la falacia de que lo más antiguo es lo más primitivo. Es una locura comenzar con la generalización, la raza, la horda, la etapa, y negar los hechos que no encajan. La historia, como la experiencia humana, comienza en lo concreto, en la choza que vemos, no en el imperio que imaginamos. Por ello, resulta más sabio atender a las certezas de la tradición que a las especulaciones de la moda. Egipto y Babilonia no solo representan el origen de nuestra historia documentada, sino también el fracaso de muchas de nuestras teorías modernas. En su sombra aún palpita la grandeza del hombre, no como una criatura que aprende a hablar, sino como un ser que ya tiene algo que decir. Mientras contemplaba las ruinas romanas de una antigua ciudad británica, un comentario irónico de un profesor reveló la profunda confusión de la religión comparada. Frente a una escultura solar con rostro barbudo, el erudito señaló que representaba a Sul, una diosa local identificada por las autoridades con Minerva. Pero el rostro barbudo traicionaba esa identificación. Con fina ironía, se justificaba la incoherencia alegando que la identificación no es completa, eufemismo con el que se pretende salvar las contradicciones de esta moderna ciencia. El absurdo se multiplica cuando se pretende trazar paralelos entre religiones como si todas pertenecieran a una misma familia espiritual. Así, se alinea a Cristo con Mahoma, Buda o Confucio, como si se tratara de nombres equiparables, pero esta lista es más una ilusión óptica que una realidad. Una trampa conceptual en la que se comparan elementos que, por esencia, no son comparables. Mientras el Islam resulta una suerte de eco tardío del cristianismo, el confucianismo es más una ética civil que una religión, un cultivo del espíritu sin referencia real a lo divino. Comparar a Cristo con Confucio es como equiparar a un creyente con un hacendado inglés, un sinsentido. Y en esta confusión se esconde una forma de disolución del cristianismo, como si se pretendiera diluir su singularidad mezclándolo con creencias de otro orden. Así como hay una tentación de reducir la excepcionalidad del pueblo judío, clasificándolo junto a nómadas como los gitanos, también se intenta reducir a Cristo agrupándolo con otros fundadores religiosos sin tener en cuenta la abismal diferencia de naturaleza. El cristianismo no se deja encasillar porque es, en sí mismo, un hecho único.
no es una versión más dentro del repertorio de religiones del mundo, sino un suceso extraordinario. Como ocurre con los judíos, cuya historia errante y coherente los hace distintos a todas las naciones, la Iglesia se presenta como una entidad sin paralelo. El error fundamental de la religión comparada radica en su tendencia a generar clasificaciones artificiales. Si los franceses pueden ser calificados de nómadas porque su ejército viajó por Europa, entonces el término ha perdido todo significado. Así, se alinea a Cristo con personajes espirituales tan diversos como Buda o Zoroastro, como si todos fueran parte de una misma clase, fundadores de religiones. Pero esta categoría es artificial, creada para encajar a Jesús en un sistema que niega su naturaleza única. Frente a este método erróneo, se propone una clasificación alternativa, no vertical sino horizontal, basada en las experiencias psicológicas comunes a la humanidad. Dioses, demonios, filósofos. Esta tipología permite comprender mejor las creencias de los pueblos, incluso cuando éstas se manifiestan de forma contradictoria o velada. Se empieza por lo más sublime y simple, la creencia en un Dios único y supremo. Aunque la modernidad insiste en buscar el origen de la religión en una semilla evolutiva, lo cierto es que muchas culturas muestran más bien el rastro de una idea primigenia, demasiado grande como para ser contenida. Tribales y aborígenes, considerados primitivos, han mostrado vestigios de monoteísmo puro. El caso de los aborígenes australianos y su creencia en Atahokan ilustra cómo un Dios único podía ser parte de su tradición, aunque se mantuviera oculto por respeto o pudor. Este Dios invisible y moral reaparece una y otra vez como una sombra detrás del panteón visible de dioses menores. Un salvaje puede contar sin rubor la historia de un sol dividido con la luna, como si fueran las mitades de un bebé, pero reserva para el secreto ritual el susurro de que hay un solo Dios que todo lo gobierna. Esta es la actitud común del paganismo: exhibir el mito, ocultar la religión. Tal actitud nos habla de la presencia de una ausencia. No se trata de que Dios no exista en esas creencias, sino de que su presencia es tan obvia, tan sobrecogedora, que resulta imposible de formular. Como el cielo que está sobre nuestras cabezas, Dios está ahí, aunque nuestros ojos estén fijados en las nubes o en un pájaro. Esta religión natural, basada en el reconocimiento intuitivo de una divinidad suprema, precede al politeísmo, el cual aparece como una degeneración o confusión posterior. El politeísmo no nace como alternativa al monoteísmo, sino como su desmembramiento. Muchos dioses fueron una vez únicos en sus regiones: Pan, Júpiter, Apolo. Su universalidad local se fragmentó al entrar en contacto con otros dioses, hasta formar el gran mosaico del panteón romano. El sincretismo, esa apertura indiscriminada a todas las divinidades, acabó por diluir la religión. Fue un festín de imágenes, pero un ayuno de verdad. Paradójicamente, las culturas más cerradas, aquellas que se aferraban a un solo Dios, eran las que más cerca estaban del verdadero universalismo. En su aislamiento, los judíos conservaron la idea esencial de un Dios único y trascendente. Rechazaron imágenes no por desprecio al arte, sino por respeto a un Dios que no podía ser representado sin caer en lo monstruoso. En un mundo poblado de ídolos obscenos y violentos, Israel guardó el silencio sagrado de la verdadera divinidad. Se critica al Dios del Antiguo Testamento por su carácter bélico, como si fuera una figura tribal, celosa y cruel. Pero esa celosa exclusividad fue precisamente lo que lo preservó del sincretismo. De haber sido más abierto, habría terminado fusionado con Moloch o Astarté, como ocurrió con tantos otros dioses. Fue necesario un dios guerrero para defender el monoteísmo de los peligros de la amalgama, y fueron necesarios profetas feroces para protegerlo del olvido. El mundo debe a los judíos no solo la idea de Dios,
sino el ejemplo de cómo conservarla. Aun cuando sus costumbres o su carácter despertaron antipatías, su legado espiritual permaneció intacto. Mientras los demás pueblos mezclaban divinidades, Israel sostenía el misterio de un Dios sin imagen. Y entre los textos que el mundo ignoró, se encontraba el libro de Job, verdadero pilar de la filosofía y la poesía antigua, tan profundo y misterioso como para anticipar la sabiduría cristiana. El drama de Job, enfrentado al silencio de Dios, tiene más fuerza que todas las tragedias griegas. Su enseñanza no es una respuesta, sino una afirmación del misterio. No entiendes, y esa ignorancia despierta la esperanza. Mientras los mitos respondían con cuentos, Job respondía con preguntas, y esa es la verdadera señal de una religión. La mitología, por rica que sea en imágenes, carece de la fuerza para sostener una fe universal. Sus dioses son locales, sus verdades relativas. Para que naciera una religión de todos los hombres, era necesario algo más que relatos. Era necesario el retorno a la simplicidad original, la aceptación de un solo Padre del cielo. A los mitos les faltaba la unidad que solo puede aportar un Dios, y en esto reside el fracaso inevitable del paganismo. Por más bellas que fueran sus fábulas, no podían sostener una fe que abarcara a toda la humanidad. Si hoy hablamos de un solo cielo bajo el cual viven todos los hombres, si aún resuena una oración común en la filosofía o la caridad, lo debemos a aquel pueblo solitario que caminó por el desierto con un Dios invisible, un Dios celoso, pero por eso mismo universal. El hombre eterno. Parte 1. La criatura llamada hombre. Quinta. Hombres y mitologías. Los mitos, como las sombras que proyectan las figuras en un sueño, pertenecen a ese misterioso territorio donde la imaginación da forma al mundo. No son simples creencias de sociedades primitivas, sino expresiones artísticas, relatos nacidos del alma poética de la humanidad. Llamar dioses a estos personajes resulta insuficiente. Es mejor comprenderlos como ensueños que, en su estructura y belleza, se asemejan más a poemas que a teoremas. La mitología es una de las pocas artes verdaderamente perdidas. Es arte porque requiere un poeta que la cree y otro que la juzgue. El problema de muchos estudiosos modernos es que se aproximan a los mitos como si fueran ecuaciones o tratados sociológicos, y no como lo que son, relatos surgidos del corazón humano. Pretender analizar con rigor científico una historia iroquesa sobre una abuela lanzada a la luna es tan absurdo como pedirle a un matemático que critique un soneto. Para entender los mitos, hay que querer que sean verdad. El humor, la belleza grotesca y la desproporción son esenciales en estas narraciones. Una rana que se traga el mar y solo lo devuelve tras reírse por una anguila ridícula es tan sublime como cualquier epopeya griega. Ese es el nivel desde donde hay que observarlos, no desde la antropología fría, sino desde la infancia, la fantasía, la inocencia capaz de conmoverse con lo imposible. El error científico está en suponer que el mito pretende ser ciencia, cuando en realidad es más bien chisme divino, cotilleo celeste. No busca explicar, sino significar. En este sentido, cada mito es original, aunque se repita el motivo de la serpiente, el sol o el sacrificio. La humanidad comparte temores, esperanzas y asombros. Por eso las historias se parecen, pero son distintas, como distintas son las flores aunque todas broten de la tierra. El peligro está en racionalizar el mito, pretender que todo es culto fálico, reminiscencia agraria o totemismo. Esta forma de ver desde fuera lo que debe contemplarse desde dentro confunde el origen con el efecto, la emoción con la función. Una historia puede empezar con cualquier cosa, una flor, una vela, una alondra, y no por eso ha de explicarse como un eco del culto solar o una representación de fertilidad. Sencillamente,
La historia empieza así porque eso conmueve al poeta. La mitología está plagada de localismos, no de abstracciones. No se adora el concepto de mar, sino a Poseidón. No el fuego como energía, sino a Prometeo. Incluso los más grotescos fetiches tienen ese carácter concreto. Una piedra, un río, un árbol específico. Esa adoración concreta implica una relación personal con el misterio. De ahí que en ocasiones el sacerdote parezca más sagrado que su Dios. El paganismo, entonces, es una gran aventura de la imaginación buscando a lo divino, pero es una búsqueda sin mapa, sin ley. El hombre se arrodilla ante lo que intuye, sabiendo que ese gesto lo ennoblece, aunque el objeto de su adoración sea una forma vacilante. Por eso, la actitud del adorador es siempre más digna que la del ídolo. El altar está firme, pero su centro es una llama tambaleante. Este desequilibrio da origen a una tragedia griega de tipo metafísico. El gesto del sacrificio es justo, pero el Dios a quien se sacrifica es Proteo, cambiante, burlón. Por eso los mitos no conforman una religión como el cristianismo. Carecen de credo, de ortodoxia, de unidad. Nadie muere por defender a Juno. Nadie proclama: creo en Mercurio, mensajero de los dioses. Y sin embargo, todos entienden a Prometeo, todos lloran con Deméter. Decir que los mitos son como el cristianismo es tan absurdo como equiparar el juego de un niño a la guerra, o la imaginación de un joven enamorado con el matrimonio. Pueden parecer similares, pero uno es una sombra del otro. Y los mitos son eso, sombras de nuestras vidas, ecos de nuestras emociones. Nos conmueven porque somos humanos, pero no porque contengan una verdad objetiva que exija fe. Y sin embargo, en ellos habita una sabiduría profunda. Quien ofrece vino al mar o lanza un anillo a la tierra no sabe exactamente por qué lo hace, pero siente que debe hacerlo. Intuye que hay fuerzas mayores que merecen respeto, aunque no pueda nombrarlas. Esa intuición del sacrificio, esa necesidad de equilibrio entre el hombre y el universo, está presente en todas las culturas. Por eso, incluso los mitos que rozan lo grotesco poseen una especie de dignidad. La luna devorada por un cerdo, el universo nacido de una vaca, o los monstruos del arte oriental, todos ellos expresan, con más o menos gracia, esa búsqueda de lo invisible. El arte deformado es fiel a su propósito si nos hace decir: mi sueño se ha hecho realidad. La esencia del paganismo es, entonces, el esfuerzo humano por alcanzar a Dios a través de la belleza. Y como la belleza incluye lo feo, el resultado es un mosaico de historias, ritos y ídolos que revelan tanto como ocultan. No hay en ellos certeza, pero sí hambre. Una necesidad de lo eterno expresada en danzas, canciones y estatuas. Y eso es precisamente lo que los hace universales. Los mitos son el retrato antes de la persona, la sombra antes de la luz. Deméter, Isis y Adonis no pretendieron cambiar el mundo. No fundaron iglesias ni ofrecieron redención. Pero sus lamentos, sus búsquedas y sus sacrificios reflejan nuestras propias angustias. No son Cristos paganos, son eco, no respuesta. Son deseo, no realización. Y en esto radica su grandeza y su límite. Porque el mito, al carecer de un objeto firme de fe, se agota en su imaginación. La pregunta no es: ¿esto es verdad? Drenia, sino: ¿por qué no habría de serlo? Así lo siente el artista, el niño, el soñador. Y tal vez por eso, la figura del joven orante sigue en pie, manos vacías al cielo, no como quien afirma, sino como quien suplica. Porque el gesto de adoración es anterior a la religión. El deseo de belleza es anterior a la verdad. La mitología es, en definitiva, una forma de esperanza. La esperanza de que lo imposible sea real, de que los sueños puedan tener sustancia y de que la sombra apunte, finalmente, hacia la luz.